Hola, mi hermano, mi hermana. Te saludo en este día con un nuevo devocional o una nueva reflexión. Tu hermano Cristian Jesús, de nuestro canal cristiano Sembrando su Palabra. El título de esta reflexión se llama La tempestad es calmada por Jesús. Y en el pasaje bíblico ahí en Mateo 14, del 22 al 23, Jesús, después de alimentar a la multitud con la multiplicación de los panes y los peces, les indica a sus discípulos que suban a una barca y naveguen hacia la otra orilla del lago, mientras Él se despide de la gente. Posteriormente, Jesús se retira solo a un monte para orar, permaneciendo allí hasta la noche. Este pasaje es importante porque muestra la relación de Jesús con sus discípulos y su práctica de la oración permanente con Dios su Padre. Además, establece el contexto para el relato posterior de Jesús caminando sobre las aguas que sigue inmediatamente en este capítulo, Mateo 14, del 22 en adelante. Y dice así su palabra: Después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Mateo 14, 22 al 33. En medio de una tormenta en el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos se encontraban en una barca. Las olas azotaban la barca y los discípulos temían por sus vidas. Jesús, que estaba durmiendo, se levantó, reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Tal vez este sea el escenario que usted esté viviendo en su vida, una tormenta. Este milagro muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza y su capacidad para traer paz en medio de la adversidad. Vemos, leemos y creemos en un Jesús caminando sobre las aguas. Después de alimentar a los 5,000, Jesús envió a sus discípulos en una barca mientras Él se retiraba allá al monte a orar a su Padre. En medio de la noche una tormenta azotó el mar y los discípulos vieron a Jesús durmiendo, luego de madrugada caminando sobre las aguas. Al principio los discípulos tuvieron miedo pensando que era un fantasma, pero Jesús les aseguró que era Él y les pidió que no tuvieran miedo. Pedro también caminó sobre las aguas hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte, comenzó a hundirse y Jesús de inmediato lo rescató. Tal vez usted, mi hermana, mi hermano, también tiene temor y ha dudado de seguir a Jesús en medio de sus tempestades. Este milagro es una demostración del poder divino de Jesús y su dominio sobre todos los elementos de la naturaleza. Tal vez Pedro quitó la mirada de Jesús y por eso dejó de creer. Se asustó y comenzó a hundirse en las aguas, en sus dudas y en su situación. A lo mejor usted
está en medio de sus temores, igual ha quitado la mirada de la cruz del Calvario y ha comenzado a hundirse en sus aflicciones y miedos, al sentir que sus pecados no han sido perdonados. Pero la Biblia nos enseña que Dios perdona todos los pecados a quienes se arrepienten de verdad y buscan su perdón, especialmente a través de la fe en Jesucristo. Varios versículos hablan de este tema, enfatizando la gracia y la misericordia de Dios. En 1 de Juan 1:9 nos alienta, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Salmo 103, del 3 al 5, encontramos una palabra de esperanza. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, quien colma de bienes tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos varias enseñanzas en este maravilloso relato. Todo comienza cuando este relato habla de que Jesús oraba sin claudicar, a pesar de que era Dios encarnado. Los relatos del mar y Jesús transmiten la importancia de tener fe, la oración y la confianza puesta en Jesús, incluso en medio de situaciones difíciles como es una tormenta. También resaltan el poder de Jesús para transformar la adversidad en paz y calmar las tormentas, tanto físicas como emocionales. Además, estos sucesos revelan la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, capaz de obrar maravillas en medio nuestro. Domina las torrenciales tormentas que tal vez tú tienes en tu vida, para traer paz, quietud, calma y salvación a tu ser. Vemos en Pedro que después de dudar y hundirse, cree más y más en Jesús. En Mateo 16, del 13 al 17, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Pero de escuchar varias respuestas, Jesús pregunta directamente: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces es cuando Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro es fundamental porque reconoce a Jesús como el Mesías esperado, el ungido de Dios, y afirma su naturaleza divina como Hijo de Dios. Jesús elogia a Pedro por esta revelación, indicando que no fue algo aprendido de forma natural, sino algo revelado por Dios mismo. La confesión de Pedro establece el fundamento para la comprensión de la identidad de Jesús en la fe cristiana y marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, preparando el camino para su pasión, muerte y resurrección. De la misma manera, usted hoy puede declarar con su boca que Cristo es el Salvador y que solo en Él hay salvación mediante nuestro arrepentimiento, y Él nos sana con el perdón de pecados. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Te saluda con mucho afecto tu hermano en Cristo, Cristian Jesús, de Canal Cristiano, sembrando su palabra. Bendiciones.